Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En nombre de UNICEF, les quiero dar la bienvenida a esta presentación sobre las nuevas herramientas del Grupo de Washington de UNICEF para hablar sobre los niños con discapacidades. Mi nombre es Claudia Capa y soy asesora senior en la sección de datos y analíticas de UNICEF en Nueva York. Y quiero presentar este webinario con mis colegas de Washington, del Grupo de Washington, pero antes de comenzar, quiero comentarles que hoy contamos con servicio de interpretación simultánea en árabe, francés, ruso y español. Para acceder a esta función, tienen que hacer clic en el icono del globo terráqueo que está en la parte inferior de sus pantallas que dice interpretación para poder elegir el idioma de vuestra preferencia. Vamos a contar con las grabaciones de este webinario que luego van a ser enviadas por correo electrónico a los que se hayan registrado a este webinario. Entonces vamos a hablar acerca del contenido. Ya me he presentado y ahora quiero presentar a los oradores que me van a acompañar en el día de hoy. Les quiero presentar a Julie, que es jefa de el Instituto Nacional de Estadísticas en la Salud y el Grupo de Washington sobre las estadísticas en la discapacidad. Hemos venido trabajando durante los últimos 15 años en distintas herramientas en la recolección de datos que les vamos a presentar hoy. Quiero presentarles a Julie y darle la palabra para sus palabras de apertura. Muchísimas gracias, Claudia. Hola a todos. Realmente es un placer estar aquí hoy con ustedes. Quiero comentarles un poco acerca del contenido de la presentación del día de hoy. En nombre del Grupo de Washington sobre las estadísticas en discapacidad, quiero realmente darles una cálida bienvenida a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros y por el interés que muestran en estas herramientas. En segundo lugar, quiero comentarles que todos estos sucesión de éxitos que vamos a comentar hoy, que son el resultado de muchísimas colaboraciones estratégicas y prácticas que hemos podido llevar a cabo para poder dar finalización a este módulo sobre el funcionamiento de los niños y niñas. Hemos venido trabajando en estrecha colaboración con UNICEF para abordar la situación tan especial, tan particular de los niños y niñas. Y esta colaboración tiene como resultado este módulo de funcionamiento con datos de alta calidad para abordar el tema de la discapacidad de los niños y niñas. También hemos elaborado muchísimas herramientas que fomentan la inclusión en la educación. También quiero reconocer cada uno de los actores importantes y las organizaciones que han colaborado y aportado sus propios recursos para elaborar estas herramientas. Durante el transcurso de varios años, hemos trabajado con muchísima información en entornos educativos. La inclusión en la educación ha sido una prioridad durante muchísimo tiempo y resalta la necesidad para abordar estas cuestiones en el entorno educativo. Estas dudas, esto ha tenido como resultado la formación de un grupo de trabajo muy interesante que nos lleva al punto en el que estamos hoy. Durante cada 2 meses, este grupo de trabajo se ha reunido para abordar los objetivos en el desarrollo y la evaluación de estas herramientas. El resultado de este gran trabajo lo estamos presentando hoy y lo vamos a presentar recientemente en Nueva York. Queremos darle el agradecimiento a todos quienes han participado, Save the Children, USAID, School to School International y tantas otras organizaciones. Estas colaboraciones realmente fueron fantásticas y básicas para abordar las actividades relacionadas con la evaluación de estas herramientas y ha sido posible teniendo en conjunto el marco adecuado para elaborar los resultados deseados y también llevar a cabo el producto final, el set de
preguntas elaboradas. Estas colaboraciones han sido muy importantes para nosotros porque cada uno de nuestros socios ha aportado su gran conocimiento, su gran experiencia. Hemos aprendido unos de otros en todo este proceso. Ha sido una simbiosis realmente muy importante. Las herramientas que les vamos a presentar hoy en día son muy importantes para poder evaluar, documentar todos los hallazgos. Esperamos que realmente puedan ser de un gran uso para honrar el compromiso de quienes aportaron en su elaboración. Básicamente abordando la inclusión para todos los niños. Tienes la palabra, Claudia. Muchas gracias, Julie. Quiero también reconocer a cada una de las personas que están presentes de distintos países, de Filipinas, Indonesia, Italia, Siria, Camerún. Realmente tenemos una audiencia fantástica, por eso les agradecemos su participación. Vamos a hablar de dos instrumentos diferentes, como Julie mencionó, la versión docente de este módulo de sobre funcionamiento de niños y niñas. Este módulo fue desarrollado por UNICEF y el grupo de Washington y se lanzó en el 2016. Desde su lanzamiento, este módulo se ha utilizado en 60 países en todo el mundo para recolectar datos e información sobre los niños con discapacidades. El propósito de este módulo es identificar a los niños con dificultades funcionales a través de encuestas en el hogar. Este nivel de datos, de recolección de datos de la población, también se ha utilizado a través de las encuestas con las madres, con los cuidadores principales, como los encuestados principales. En este contexto de estas encuestas, las madres o los tutores, los tutores de los niños entre las edades de 2 y 17 años, se les presenta una serie de preguntas acerca de las distintas dificultades que los niños pueden presentar al desarrollar sus actividades diarias. Estas actividades tratan de abordar distintos dominios de su funcionamiento. A las madres se les pregunta si sus niños o niñas tienen alguna dificultad que va de un nivel de ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad o cuestiones que el niño no puede realizar bajo ningún contexto en la pregunta específica de cierta actividad. Tenemos distintas preguntas para niños de 2 a 4 años, otro tipo de preguntas para niños de 5 a 17 años. Entonces, si volvemos al marco conceptual que se utilizó para el desarrollo del módulo de funcionamiento en niños y niñas, tenemos que volver a ver la clasificación internacional de funcionamiento. En esta clasificación internacional hay distintas habilidades que se conceptualizan en un modelo bastante complejo que tiene como resultado distintos componentes que vemos gráficamente mostrados en la pantalla. Vemos condiciones que se pueden elaborar como distintos tipos de deficiencias, en la función estructural o corporal, pueden resultar en algún tipo de limitación en las actividades diarias de los niños. Si estas actividades, estas limitaciones se ven influenciadas por factores dentro de todos estos factores ambientales, que en realidad incluyen la participación de los niños y la participación de los niños con los adultos en sus vidas directas. Nuestro trabajo se basó en el desarrollo de poder capturar los resultados de los distintos aspectos en esta interacción y específicamente capturar las limitaciones en las actividades o dificultades funcionales. También que provienen de algún tipo de deficiencia que se ve afectado por factores personales, por factores ambientales y también inclusive afectando el riesgo de cierta participación de los niños en su entorno inmediato. Hablando del módulo de funcionamiento de niños y niñas y también teniendo en cuenta el feedback, los comentarios, los aportes que cada uno de nuestros socios aportó, como mencionó Julie, decidimos probar una versión para docentes en este contexto, porque nuestra investigación demuestra que la escuela puede ser también un punto de
entrada importante para poder presentar estos programas y estos servicios. Entonces, este módulo para los docentes se desarrolló para poder identificar en el contexto de la escuela las dificultades de los niños, haciendo uso del conocimiento de los maestros como encuestadores. También teniendo en cuenta la capacidad de los maestros para poder brindar un hallazgo, un análisis de los niños, dependiendo de distintos factores, el entorno de la escuela, las características de los maestros, el sistema escolar, porque en algunos casos puede haber una situación donde hay un solo maestro, un solo docente, que pasa muchísimo tiempo con los niños, pero en otros entornos quizás contamos con varios maestros para distintos niños. El tamaño del aula puede ser muy diferente de país a país. Entonces, hicimos un trabajo metodológico para poder probar la capacidad de los maestros en brindar unas respuestas adecuadas en el análisis de los niños con discapacidades. Y también exploramos las características de los maestros, del aula, de la escuela en sí misma, distintos factores que pueden afectar la capacidad de los maestros para brindar como encuestados una respuesta adecuada. Entonces, todo el trabajo de nuestros socios, UNICEF, el grupo de Washington, a través de todo nuestro trabajo pudimos identificar el tipo de preguntas que podían utilizarse en el módulo sobre funcionamiento en niños y niñas, que nos brindara información confiable y válida al encuestar a los maestros en vez de encuestar a los padres. Entonces, las preguntas que se elaboraron para los maestros son muy parecidas a las preguntas que tenía el módulo original. Algunas preguntas tuvimos que dejar de lado, por ejemplo, en el módulo del funcionamiento de los niños, la versión que teníamos para los padres, los cuidadores, había una pregunta acerca del autocuidado. Se les preguntaba a las madres si sus niños tenían alguna dificultad con el autocuidado, como por ejemplo vestirse o alimentarse. En cuanto al módulo para los maestros, no podíamos hacer esta pregunta porque los maestros no experimentan diariamente el comportamiento del niño o niña en cuanto a actividades como vestirse o alimentarse. Entonces, no queríamos poner en este módulo preguntas para los maestros que no fueran apropiadas, teniendo en cuenta la interacción típica entre ellos y los niños. De manera similar, tuvimos que modificar algunas de las preguntas que tenían que ver con actividades como caminar, como comunicarse, por las mismas razones. Pero en general, los aspectos principales del módulo fueron mantenidos, porque en esta prueba las respuestas que daban los maestros o los cuidadores o los padres eran bastante parecidas. Entonces nos dimos cuenta que las madres y los maestros daban las mismas respuestas cuando se trataba de analizar las dificultades funcionales de los niños y niñas. Entonces se desarrolló este módulo para aprovechar la ventaja que presenta el entorno escolar en cuanto a la recolección de datos. Incluyen un sistema de gestión también educativo y encuestas basadas en las escuelas. Estos que vemos en pantalla son los distintos dominios que están incluidos en la versión del módulo para docentes. Algunos de ustedes son los que si ustedes conocen el módulo que se utilizaba para las familias, es bastante parecido. Ven que incluimos en la versión docente dominios como comunicación, audición, aprendizaje, concentración, el hecho de hacer amigos, caminar, actividades motrices, y también vemos un dominio general que afecta a las emociones que tienen que ver con emociones como la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar estos instrumentos? Se puede utilizar con un propósito muy similar al módulo original.
para poder obtener estimados del nivel de la población sobre la prevalencia de las dificultades funcionales. En el caso de la versión para docentes, esta prevalencia tiene que ver con los estudiantes con discapacidades, porque por supuesto esto es recolección de datos que se da en las escuelas donde los encuestados son los docentes y que pueden capturar la población de los alumnos. También sabemos que hay muchos niños, incluidos los que tienen discapacidades, que no están en la escuela. En estos casos, estos niños no se pueden captar en el módulo por la versión de los docentes. Tenemos que depender de una encuesta en los hogares de las madres o el cuidador primario como encuestado. Pero la versión de los docentes también se puede usar para desglosar los indicadores por el estado de discapacidad. En el contexto de una encuesta basada en la escuela o en los hogares, pueden ser diferentes indicadores que se relacionan con la educación y que se pueden reunir. En este caso, también usando la versión de los niños del módulo sobre funcionamiento en niños y niñas, podíamos desglosar estos indicadores por el estado de discapacidad de los niños y compararlos dependiendo de si el niño tiene o no una discapacidad. Otro uso de esta versión de los docentes tiene que ver con la evaluación, la identificación de niños individuales con el objetivo de hacer un seguimiento. Este tipo de perspectiva tiene que tener algunas reservas y limitaciones, porque la versión docente no tuvo la intención de ser una herramienta de evaluación, sino de estadística. Se hizo la prueba de este módulo que indicó que la mayoría de los niños que tenían una dificultad funcional serían captados e identificados correctamente por el módulo docente. Pero es posible que algunos niños quedaran excluidos y no queremos perder a ningún niño. Hay otras herramientas de evaluación que están disponibles, que tienen un costo y que a veces es muy exigente su implementación. Así que el equipo de investigación deberá evaluar la utilidad y las limitaciones de las herramientas que van a usar antes de usar una versión de docente de este módulo como método de preferencia. Nuevamente, junto con Julie, quiero tomarme un momento para agradecer a quienes han estado activamente trabajando en la evaluación de este módulo. Education Cannot Wait, Humanity and Inclusion, Save the Children, School to School International, Sightsavers, USAID, World Education and World Vision. También quiero agradecer al Departamento de Comercio del gobierno australiano que han trabajado con este módulo desde que comenzamos a trabajar. Han sido más de 10 años de colaboración y también han apoyado la versión docente de este módulo. Y ahora vamos a hablar en la próxima parte de mi presentación sobre el módulo de educación inclusiva. Es un conjunto de preguntas que se ha desarrollado por UNICEF y el grupo de Washington. Comenzó en 2012, nos llevó más de 10 años crearlo, porque como verán, es un instrumento bastante complejo de desarrollar, porque trata de captar el entorno y la participación de los niños en la educación. El entorno de la educación el entorno y la educación depende mucho del contexto. Queríamos tener un instrumento que se pudiera usar en distintos países y generar datos que se pudieran comparar entre los países. Está indicado para las madres y para los cuidadores primarios de niños de edad escolar. Cada país puede tener una diferente edad de inicio con respecto a la escuela primaria. Esto tiene que adaptarse, depende del contexto de cada país. Es un conjunto de preguntas que se pueden
agregar a las encuestas de muchos que tengan distintos temas, por ejemplo, las encuestas demográficas o específicas que sean con respecto a la educación o discapacidad. El objetivo de estas preguntas es ayudar a comprender las barreras, los obstáculos que puedan tener los niños con discapacidades y para poder lograrlo tenemos que usar estas preguntas sobre educación inclusiva junto con el módulo sobre funcionamiento en niños y niñas. ¿Por qué? Porque este módulo de educación inclusiva no está especificado para los niños con discapacidad. Simplemente quiere detectar barreras que puedan tener niños, por ejemplo, con un nivel económico más bajo. También pueden identificar las barreras de las niñas de ciertos grupos étnicos o que vivan en ciertas comunidades, puedan tener con respecto al acceso a la educación y también en avanzar a través de los distintos niveles educativos. Es decir, no es específico ni está limitado a los niños con discapacidades. Si queremos utilizarlo para comprender las barreras que los niños con discapacidades pueden tener, conjunto de preguntas de educación inclusiva tiene que usarse junto con el módulo sobre funcionamiento en niños y niñas, que es el que nos permite identificar los niños con discapacidad y desglosar los datos con respecto a esta población. Volviendo a la clasificación internacional de funcionamiento, dijimos que el módulo sobre funcionamiento en niños y niñas llega al centro de las limitaciones en las actividades. En el caso del módulo de educación inclusiva, estamos tratando de comprender la participación y las limitaciones de la participación. Estamos cubriendo entonces otros elementos dentro de la clasificación internacional. Estos conjuntos de preguntas están estructuradas en 5 módulos diferentes. El primer módulo tiene que ver con el contexto del niño y sigue el módulo de tipo de escuela, de entorno escolar, otro módulo para las razones por no asistir a la escuela y el último módulo tiene que ver con los determinantes de la asistencia a la escuela. Vamos a volver a los contenidos de estos módulos. Hablemos del contexto del niño. Estas son las primeras preguntas que las madres o la persona a cargo del cuidado va a responder. Quieren reunir información básica sobre el niño, si alguna vez asistió a la escuela, el mayor nivel o grado al que el niño asistió, el mayor nivel o grado que el niño completó y si el niño está o no asistiendo a la escuela ahora. Estas preguntas son importantes porque nos da un perfil demográfico y escolar del niño, pero también porque nos ayudan a saber, a saber cuáles son las respuestas y cómo orientar el siguiente conjunto de preguntas. Las preguntas que se hacen en el segundo módulo tienen que ver si el niño recibe solamente educación en el hogar, si van a un tipo de escuela, por ejemplo, ya sea un internado, una escuela regular, una escuela especial para niños con discapacidades. Las preguntas también se refieren al tipo de salón escolar, si es regular, si es especial si está adaptado a niños con discapacidades, también se refieren a los días que los niños puedan haber perdido en la escuela y también con respecto a las expectativas de quienes responden las encuestas sobre que el niño pueda completar la escuela. Estas preguntas son importantes para identificar qué tipo de preguntas van a seguir, porque se pueden imaginar que los niños pueden tener perfiles muy diferentes con respecto a su educación. Algunos niños están fuera del ámbito escolar, nunca asistieron a la escuela. Algunos otros niños pueden no estar yendo a la escuela porque la han tenido que dejar y hay algunos que asisten. Algunos asisten con regularidad y otros quizás no puedan asistir regularmente, aunque estén registrados.
Esto puede ser muy importante para los niños con discapacidades. Hay distintos perfiles cuando se refiere a la educación y a la escolarización. Teníamos que desarrollar preguntas que nos ayudaran a comprender cuáles eran las posibles limitaciones o barreras que pudieran tener estos niños. Por ejemplo, quizá queremos comprender por qué algunos niños no van a la escuela. También queremos comprender por qué algunos niños que están inscritos en la escuela no pueden asistir con regularidad desde la parte de las intervenciones o de las políticas. Este tipo de información sobre las razones por no asistir a la escuela son fundamentales para identificar las acciones que deben implementarse para reducir la tasa de inasistencias o de niños que dejan la escuela. Para los niños que van a la escuela con regularidad y que van a una escuela especial, se hacen preguntas sobre el entorno escolar. Las preguntas tienen que ver si el niño recibe ayuda para llegar a la escuela, si recibe apoyo del personal escolar, si se le da material didáctico. También sobre las condiciones de los salones. ¿Qué pasa con el acceso a las instalaciones de aseo personal, a recreativas, la seguridad y la aceptación? Si la escuela satisface las necesidades de aprendizaje de los niños, la respuesta de la escuela, las inquietudes, todo esto tiene que ver con la percepción de las madres o del encuestado principal, de quien cuida al niño. Lo que queremos es confiar en las madres porque queremos ver la experiencia real de las madres con respecto a la experiencia educativa de sus hijos. Normalmente reunimos esta información de la escuela, del entorno escolar, con el personal de la escuela, pero esta vez queríamos saber cuál era la perspectiva de las madres o de la persona al cuidado del niño. Por supuesto, queríamos que ellos respondieran estas preguntas. Teníamos que saber cuándo era la oportunidad de que las madres pudieran responder y que tuvieran la experiencia de estas experiencias del niño. Entonces, tenía que ser durante el año escolar y después de cierto periodo que haya pasado con respecto al inicio de las clases. Luego tenemos un módulo para niños que están fuera de la escuela, es decir, para niños que no asisten a una escuela física o que han dejado la escuela o que nunca asistieron a una escuela. Estas preguntas tratan de comprender algunas de las razones por las que los niños no van a la escuela. Quizás puede ser que el niño necesita ayuda para llegar a la escuela y no hay, por ejemplo, ayuda con el transporte. Quizás porque necesite apoyo del personal de la escuela y no se le otorga. Puede haber distintas razones porque el niño no asiste a la escuela y preguntamos por ellas. Y luego, en el módulo de determinantes de asistencia a la escuela, preguntamos sobre un niño que llega a las razones de mayor nivel a por qué el niño no puede seguir avanzando. Por ejemplo, por limitaciones económicas, quizás no vaya a la escuela o no vaya con regularidad, porque la familia no puede afrontar el costo, quizás porque el niño tenga que trabajar, ya sea dentro o fuera de la casa, cuidando, por ejemplo, a otro miembro de la familia, o quizás esté por casarse o esté por tener un bebé. Puede tener alguna afección seria de salud, o quizás sea demasiado grande o demasiado chico para ir a la escuela, o quizás de acuerdo a las expectativas de la madre o del cuidador primario, no pueda estar interesado en la escolarización del niño, o puede haber otras razones de actitud de los familiares o de la madre
que estén relacionadas con mandar o no a un niño a la escuela con respecto a la utilidad de que reciba educación. Estas son otras de las razones por las que un niño puede no asistir a la escuela o no asistir con regularidad, y estamos tratando de tener este tipo de comentarios de los encuestados sobre los principales factores que puedan determinar la asistencia. Esta es una vista general, un repaso general del módulo. El módulo está ya disponible, entonces ustedes pueden acceder a este módulo, a todo el material de apoyo en la página, a través de nuestra página web. Está presente en el sitio web de UNICEF y también en el website del grupo de Washington. Vamos a incluir los datos de ambos sitios. Les pedimos disculpas si aún no lo hemos hecho, pero también pueden acceder a unicefdata.unicef.org. Son páginas específicas para encontrar, donde van a encontrar toda la información relativa al módulo, la presentación del mismo, los distintos recursos, un manual para los entrevistadores, el material en distintos idiomas y todos los planes y los materiales de apoyo que van a servir para poder entender el módulo y también el material para divulgarlo. Hay información similar de la versión escolar, la versión de los maestros. Estas páginas se están desarrollando, todo este material se está desarrollando y a medida que esté terminado se va a ir subiendo en el sitio web. Por eso también los alentamos, los instamos a que utilicen esta herramienta tan importante para poder fomentar la adquisición de datos de calidad sobre los niños con discapacidades. También, como mencionamos, este es un trabajo en conjunto de los últimos años con el aporte de expertos de distintos países en todo el mundo. Entonces, esperamos que esto se lleve a cabo por muchos, también para trabajar en obtener datos de calidad en cuanto a los niños con discapacidades. Bueno, con esto finalizamos la parte de la presentación. Por supuesto, estamos aquí disponibles para responder sus preguntas. Pueden utilizar el panel de chat, pero también pueden pedir la palabra, también pueden compartir cualquier inquietud, cualquier aporte. También están con nosotros los socios que han utilizado este módulo, así que les damos espacio para cualquier pregunta que tengan al respecto. Bien, ya veo que contamos con algunas preguntas que han dejado en el panel de chat. Espero no perder de vista ninguna. Por las dudas, me disculpo de antemano, pero veo que siguen presentando. Una sugerencia para crear una versión diferente de las diapositivas, sí, lo vamos a tener en cuenta. Una pregunta acerca de si este módulo para los docentes se realizó en Jordania no, en Malawi, en Nepal, en Somalia, también en Kosovo, luego de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También se probó en Uganda. No se realizó en Jordania, si eso responde la pregunta. Es lo que fue realmente importante para nosotros, no probarlo en cada uno de los países, sino que tener un abanico de distintos países en contextos humanitarios con poblaciones de refugiados. Otra de las preguntas del LEA es si hay informes disponibles que
resuman los hallazgos en cuanto al uso de este módulo de educación inclusiva en algunos países. Hasta el momento este módulo no se ha implementado en los países, se ha aprobado. Hemos incluido los informes producto de nuestras pruebas piloto, pero aún no estamos en una etapa de escalar y de implementarlo. Vamos a hacer el lanzamiento de este instrumento en junio, por eso esperamos que luego de esto podamos compilar toda la información necesaria para poder implementarlo y luego elaborar un informe que resuma los hallazgos. También tenemos otra pregunta acerca de si este módulo toma en cuenta el contexto de países con situaciones complejas de crisis, de desplazamiento. Sí, por supuesto, tratamos de mantenernos nuestras preguntas bastante neutrales en cuanto al contexto para no tener que adaptar cada módulo a los distintos contextos. Queremos contar con un módulo que sea capaz de utilizarse con adaptaciones mínimas y producir información relevante y útil. Entonces, esta prueba tuvo en cuenta cuestiones específicas para poder minimizar la importancia de tener que adaptar un módulo a distintos contextos. No hemos necesariamente tenido en cuenta el módulo para esta variable. Este módulo no se va a aplicar específicamente para contextos de crisis por desplazamiento de poblaciones, pero por supuesto vamos a aprender de estas experiencias y en el futuro poder realizar otras adaptaciones. Sí, quiero agregar un comentario al respecto. Uno de los hallazgos que se resalta en estos documentos es el uso de estas herramientas es más eficaz cuando el encuestado, en este caso el docente, conoce al alumno. Esas respuestas generalmente son las más adecuadas, las correctas. En un contexto donde quizás un niño o una niña no ha estado en el contexto escolar durante mucho tiempo porque la situación particular es diferente. Entonces, el encuestado no conoce al niño o niña lo suficientemente bien para poder responder las preguntas con exactitud. Ese es un aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto al uso de estas herramientas. Una pregunta. Tenemos una pregunta acerca de el niño. Si se puede utilizar el enfoque para preguntar al niño que va a la escuela o cuáles son los motivos por la ausencia escolar. Bueno, hay distintas variables, distintos enfoques. ¿Por qué nos llevó tanto tiempo elaborar esto? Porque algunos de los módulos eran particularmente difíciles de responder. También las preguntas que tenían en cuenta las razones por no ir a la escuela. Las razones generalmente son, básicamente hay niños que no van a la escuela bajo ningún contexto. Generalmente son niños de contextos socioeconómicos muy bajos, su situación familiar es muy difícil. Entonces, en Camboya, por ejemplo, hacer una pregunta abstracta o hipotética que requiere un gran nivel de entendimiento, de desarrollo, son preguntas que son particularmente muy difíciles de responder para ciertos sectores de la población. Entonces, ahí existe una carga cognitiva muy pesada en esas personas para poder abordar las respuestas. Entonces, quizás no tienen ni siquiera la opción de ir a la escuela, no es algo a lo que aspiran. Entonces, tratamos de formular las preguntas de distintos modos para minimizar el margen de error, ¿no? Entonces, armamos este módulo de modo tal que no sea complejo de responder para las personas. Lo que ustedes ven es el resultado de años de pruebas, de trabajo, de investigación. Por supuesto, no hay
una pregunta que se adapte de manera perfecta para cada uno de los encuestados. Entonces tenemos que aceptar, por supuesto, un cierto nivel de desafío al implementar estas preguntas, pero por supuesto que luego de implementarlo de manera masiva podemos ir perfeccionándolo. Stephanie nos pregunta cuáles son las estrategias que UNICEF y el Grupo de Washington recomienda para asegurar la implementación de este módulo y el módulo de educación inclusiva como una herramienta sensible y capaz de adaptarse en distintos contextos, en distintos países. Julie, ¿quieres responder esta pregunta de Stephanie? Estaba pensando en los comentarios que realizaste al final de la presentación en cuanto a los propósitos de elegir distintos entornos para probar esta herramienta. Una de las causas era de las razones era asegurar que este módulo funcione en distintos entornos, en distintos contextos culturales. Y parte de esto ya se ha demostrado en nuestra labor en los distintos entornos. También es importante recordar que las mejores prácticas para utilizar esta herramienta están alineadas con la capacitación de los maestros como encuestadores, quienes van a brindar la información, no en cuanto a los niños que van a responder. Entonces, durante toda capacitación, mucho del impacto cultural, el contexto diverso se puede abordar. Y realmente lo que hemos descubierto sorprendentemente es que los maestros realmente aprecian esta capacidad de poder evaluar a sus alumnos a través de esta perspectiva tan única, teniendo en cuenta lo que ellos necesitan. Realmente pudimos ver que para los maestros fue una experiencia muy positiva. Es lo que recogemos luego de nuestra investigación. Esto es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Julie. Otra pregunta tiene que ver con la traducción de estas herramientas en otros idiomas. ¿Estas traducciones ya están disponibles en alguno de los idiomas con los que trabaja el grupo de Washington? Este módulo para la versión docente ya está disponible en más de 10 idiomas: inglés, francés, español, portugués, portugués de Brasil, de Portugal, chino, ruso, árabe. Vemos que sí, ya hay muchos idiomas donde está disponible esta herramienta. Para el módulo de educación inclusiva, solo está disponible en inglés por el momento, pero por supuesto estamos desarrollando y trabajando en la traducción en los demás idiomas para poder implementar este material. Susan nos pregunta si este módulo de educación inclusiva, si se hace en el contexto escolar, ¿cómo se hace? El propósito de este módulo es implementarlo como parte de las encuestas en los hogares para que las madres, como principales cuidadoras, puedan responder, porque queremos realmente capturar la experiencia de todos los niños, inclusive los niños que no pueden asistir a la escuela. Emily, hola Emily, un gusto verte aquí. Nos pregunta si también estamos evaluando las calificaciones de los niños. La idea es incluirlo en el módulo porque es una encuesta con diferentes temas, entre ellos la educación. Entonces, en el módulo de educación inclusiva tenemos varias preguntas que incluyen el ámbito escolar particularmente, que son necesarias para poder implementar el módulo, pero también tenemos un conjunto de preguntas que tienen en cuenta las encuestas de estilo demográfica como indicador clave de indicadores específicos de la educación, en la guía para este módulo recomendamos expandir estas preguntas que tienen que ver con la educación. Podemos incluir preguntas adicionales que se han utilizado en distintas encuestas
como ya dije, específicas de la educación, que evalúan las habilidades de los niños en este contexto. No son parte del módulo de educación inclusiva porque en este sentido quisimos agregar preguntas nuevas a las ya existentes. Y vamos a compartir la presentación con todos los participantes, también la grabación. Tashi está preguntando si hay algunas preguntas, una encuesta relacionadas con la fuerza activa, con la fuerza de trabajo. Yo sé que el grupo de Washington lo tiene. Sí hay un módulo de discapacidad con respecto a la fuerza laboral que se hizo en comparación con la ILO y que está en el website del Grupo Washington. Si no lo puedes encontrar en el sitio web, vamos a poder ayudarte con eso si nos mandas un correo. Benimap dice, buenas herramientas y recursos que se proveyeron. Podemos tener estas versiones traducidas al lenguaje internacional de señas. Queremos agrandar la investigación sobre la gente con problemas de audición. Esto es un gran punto para nosotros. Queremos integrarlo a una encuesta de hogares que se pueda administrar o la parte de las entrevistadores van a recibir este cuestionario a nivel de la recolección de datos. Cuando estas herramientas se implementen, van a tener que tener a un equipo que también va a entrenar a los entrevistadores y que tengan que ver con estos módulos para personas con discapacidad y que usen lengua de señas, pero sabemos que hay muchos ejercicios de recolección de datos que no son realmente inclusivos. Cuando los equipos están en el campo, no necesariamente están equipados adecuadamente para la implementación de datos que sean realmente inclusivos. Esta es la realidad que sabemos que existe cuando se implementan estas herramientas en la recolección de datos. Estamos recomendando que todas las etapas de la recolección de datos sean realmente inclusivas a nivel de los equipos, pero sabemos que todavía hay muchos obstáculos y limitaciones en la realidad, en la práctica. Questions. Tashi is asking, school attendance determinant questions. Are these questions? Tashi pregunta si las preguntas sobre los determinantes están dirigidas a los niños en general. Estas preguntas no son específicas para los niños con discapacidades, se pueden usar también para comprender los factores que afectan la asistencia escolar para los niños con discapacidades, pero no se aplican exclusivamente a estos niños. Se incluirá en los módulos de las encuestas mix. Estas discusiones se están teniendo con el equipo de mix para poder incluir estas preguntas. Por supuesto, son muchísimas preguntas. Ustedes lo conocen, tienen distintos componentes según el perfil educativo del niño. Así que es bastante exigente implementarlos. Pero parte de este módulo ya se ha incluido en una encuesta mix que se llevó a cabo en Azerbaiyán. El módulo se probó el módulo ahí para poder evaluar las posibles implicaciones de incluir estas preguntas en las encuestas mix. Así que somos bastante optimistas con respecto a la posibilidad de que se las integre. También hay una pregunta con respecto a agregar preguntas
en un país específico, que puede haber preguntas específicas sobre la educación o sobre el niño que puedan ser que sean de interés. ¿Se pueden agregar preguntas entonces? Sí, pero pedimos que estas preguntas se hagan después de que todo el módulo sobre funcionamiento niños y niñas se haya implementado, que no haya una ruptura en el fluir de estas preguntas. Zara and Leah. Sara y Lea, voy a leer dos preguntas, Julie. La primera ¿es el objetivo de los datos que se recaban a través de este módulo que se integren o se combinen con los datos de las encuestas de los hogares, o están diseñados para usarse en contextos en las que no es posible hacer encuestas en los hogares? Sara, probablemente te estés refiriendo al CFMTV, porque incluye el módulo de educación. Así que suponemos que te estás refiriendo a este módulo. Y Lea tiene otra pregunta, que mencionaste que el módulo puede usarse como una herramienta de evaluación con un alto nivel de precisión, pero que hay un tema con algunos estudiantes que no se captan. Además, ha habido desafíos con respecto a estudiantes que no se identifican bien, y además, ¿qué pasos se tienen que tomar para utilizar los datos del módulo para informar a la intervención sobre las necesidades de los estudiantes? Este módulo no se desarrolló para ser integrado dentro de una encuesta en los hogares. Es para aplicar en el entorno escolar. Se les da a los profesores, a los docentes en este entorno, y se puede combinar con otros datos. Por ejemplo, no sé, recuerden que las encuestas en los hogares se hacen en los hogares y no en las escuelas, así que combinarlo no fue el objetivo. En términos de todas las herramientas, van a dejar de captar algunas personas o algunos niños, pero sabemos que hicimos muchas evaluaciones con respecto a los falsos negativos y falsos positivos y durante muchos años, y las preguntas están diseñadas para reducir tanto como sea posible todo tipo de clasificación errónea. Con respecto a los pasos para usar los datos para informar las intervenciones, tenemos que tener mucho cuidado para no interpretar erróneamente cómo se debe usar en estos instrumentos. No son evaluaciones clínicas, no nos van a decir exactamente qué tipo de dispositivo en el sistema se necesitan o cuáles son las afecciones que pueda tener un estudiante, pero en tanto que se pueda identificar o probar o dar una puerta de entrada para un seguimiento, esto sí podemos lograrlo. Algunas preguntas, por ejemplo, como con respecto a la visión o a la audición, un seguimiento puede realizarse y puede haber evaluaciones reales en esta etapa, pero el objetivo aquí es no identificar problemas de cada estudiante individual, sino que estos datos se combinen para informar una población estadística en general con respecto a un cuerpo de estudiantes. No sé si esto es útil para ti, pero podemos tener conversaciones más específicas sobre tus inquietudes. Aquí ya diste más información para alguna de las otras preguntas. Por ejemplo, sugieren que este módulo se use también dentro de de los datos que recogen administrativamente. Podemos agregar nuestras propias preguntas. Por ejemplo, en Namibia o en Sudáfrica, los salones siempre están demasiado llenos. Lo probamos en Malawi, que teníamos clases de 200 niños,
y queríamos saber si esto era seguro o no. Así que ya lo probamos también en entornos realmente grandes de clases que también impactaban el aprendizaje y la educación. Por supuesto, siempre pueden agregar preguntas, pero después de 12 años de evaluación, esto nos enseñó algo que ya sabíamos, pero fue otra oportunidad de confirmar lo que ya sabíamos. Creemos que una pregunta puede funcionar bien, pero solo después de que se haya evaluado realmente a conciencia, podemos comprender si la pregunta sirve o no. O sea, agregar preguntas sí es posible, pero recuerden hacerlo después de haber tenido una muy buena evaluación de la pregunta. Desde una perspectiva de planificación, las madres o los cuidadores o los docentes pueden hablar sobre si el niño asiste o no a la escuela. Yo creo que esta pregunta tiene que ver con el módulo para docentes y con la educación inclusiva. El CFMTV es un complemento para el que se hace con las madres, así que son bastante parecidos. Con respecto al módulo de educación inclusiva, no hemos podido medir exactamente la duración promedio, pero sabemos que para las madres de los niños que no asisten a la escuela o que han perdido muchos días de asistencia, tenemos un número significativo de preguntas, o sea que en general la madre va a tener 30 preguntas más o menos. Es bastante exigente con respecto a la implementación porque pueden pasar como 10 minutos o más para cada niño en particular. Hay una pregunta sobre los enlaces. Yo los puse en el chat. También vi que había una pregunta sobre si podemos incorporar las instituciones de capacitación de docentes para que los nuevos docentes ya tengan estos conocimientos antes de ingresar a un salón de clases. Sí. También con respecto a los objetivos de enseñanza, sí. Para todas estas situaciones son aceptables. En especial si vas a implementar las herramientas durante el año académico. Así que realmente hay que entrenar, hay que capacitar a todos los docentes. Úrsula está preguntando, ¿es correcto pensar que el IEM produce datos cuantitativos más que cualitativos o un mixtos? Los datos están disponibles en fuente abierta para que podamos ver cómo se pueden usar para apoyar las políticas y los compromisos. ¿En qué forma han visto la utilización de los datos? Las herramientas están disponibles, pueden usarlas, producen datos cuantitativos. Los países deben, lo que hemos hecho hasta ahora es mucho trabajo, ha sido mucho trabajo elaborar las preguntas y garantizar que tengan respuestas válidas y útiles. La próxima etapa es la recolección de datos por cada país por las oficinas de estadísticas nacionales. En el caso del módulo sobre funcionamiento, 60 países han usado este instrumento para recabar datos y lo que estos países hicieron dentro de las encuestas con indicadores múltiples tienen estos datos dentro del mix en unicef.org. Aquí pueden bajar los informes y leerlos. Así que sí, el próximo paso es la recolección de datos. Nosotros no hacemos la recolección de datos, nosotros desarrollamos los instrumentos y la recolección de datos, dependiendo de la encuesta, va a ser posiblemente fuente abierta, porque sabemos que la fase de implementación, quien lo use va a ser quien decida si va a ser abierta o no. Lo que UNICEF usa
los acuerdos que hicimos con con las oficinas nacionales es apoyar que todos estos instrumentos estén disponibles. ¿Hay algún programa para capacitar sobre este módulo desde parte de UNESCO? Creo que tenemos que comprender el módulo claramente y cómo usarlo o adaptarlo en el contexto de cada país. Estos son módulos de recolección de datos, es decir, un grupo de preguntas que se pueden usar para realizar una encuesta o para recabar información sobre un niño. Así que no es un módulo de capacitación. Estamos hablando de las connotaciones de recolección de datos y la idea es recabar información sobre un niño, sobre los niños, de parte de las madres o de los docentes. Así que, por supuesto, hay documentación en el sitio web en cómo usar el módulo y cómo adaptarlo al contexto de cada país con las limitaciones y reservas que ya mencionamos. Oh, There is a question in Spanish from Angie. Hay una pregunta en español de Angie. La pregunta está relacionada con la interseccionalidad y la encuesta y la interseccionalidad en la discapacidad y el enfoque diferencial. La encuesta contempla este enfoque. Hay diferentes interpretaciones de interseccionalidad, así que no comprendo bien la pregunta. So, if you don't mind, Angie, to provide a little bit Angie, more information about what ¿puedes darnos más información sobre tu pregunta y puedes continuar haciéndolo en español? clarity on what you are Pero quisiéramos saber con mayor claridad a qué te refieres cuando hablas de interseccionalidad. Quisiera agregar que otra parte de la pregunta es que la educación inclusiva en Colombia tiene un enfoque poblacional muy amplio y la discapacidad es solo uno de ellos. Quiero adivinar un poquito a la respuesta que estás buscando. ¿Realmente apoyamos la inclusión? La discapacidad es solamente una consideración. Hay muchos otros factores que afectan la inclusión para que los niños asistan o no a la escuela. Este módulo en especial identifica ciertos obstáculos y ciertos facilitadores con respecto a la inclusión en escolar. No todos están relacionados con el funcionamiento de los niños o las niñas. Hay información que se puede utilizar y los datos que se reúnen se pueden combinar con otros datos que se agreguen. Y lo menciono porque ya respondimos una pregunta con respecto a si un país puede agregar preguntas al módulo. Así que además de las características de los niños y las preguntas que se hacen, si hay otros aspectos, en especial barreras con respecto a la inclusión que son de interés, yo creo que estas preguntas deben agregarse. And we have a last question. We are already Tenemos una done. última pregunta She's asking whether de the intention is also to la use audiencia. Nos pregunta si la intención es utilizar este instrumento como un análisis en la edad previa a la etapa primaria y recomendamos utilizar el módulo de los 2 a los 4 años. Y la segunda pregunta tiene que ver con si este módulo está es específico para un grupo de edad determinado. Las herramientas se desarrollaron para las edades de los niños entre 5 a 17 años, la edad escolar de los niños. Si entendí la pregunta correctamente, la pregunta es ¿qué módulo utilizar para las edades de 2 a 4 años? Y el módulo
sobre el funcionamiento en niños y niñas. Sí, ese es el módulo para usar porque tiene preguntas para abordar el desarrollo de los niños entre los 2 y los 4 años. Este módulo les va a dar un panorama del funcionamiento en esa edad, en esa parte de la población. Pero tengan en cuenta que una vez que los niños ya están en la etapa escolar, estas herramientas son las que se deben aplicar, las del módulo en el entorno escolar. Bien, entonces ya estamos a tiempo para la finalización de este webinario. Realmente muchas gracias a los colegas que han asistido en la interpretación. Muchísimas gracias a toda la audiencia por el apoyo, por las preguntas que nos han hecho. Este es el comienzo de un proceso que estamos comenzando. Vamos a ir brindando actualizaciones sobre la marcha. Hemos dejado nuestros datos de contacto en el chat, nos pueden escribir y por supuesto vamos a enviarles las grabaciones y las diapositivas de esta presentación. Muchísimas gracias a todos quienes participaron en la preparación de este seminario web. Gracias al grupo de Washington porque son realmente un colaborador muy importante para nosotros en el desarrollo de este instrumento. Muchísimas gracias y que todos tengan un muy buen resto del día. Gracias.